Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por el Cine? El día de hoy estamos con Alex Jara y bueno, tenemos un tema que les va a encantar. Vamos a hablar de una actriz espectacular y bueno, cuéntanos. Vamos a platicar de la gran Dolores del Río, amigos cinéfilos de Aló San Luis. Una gran actriz oriunda de Durango, por allá de 1904, un agosto de 1904 nació. Y bueno, pues su casa en algún momento se tenía la intención de construir un museo de tanto de su obra como del cine nacional. Algunas personas de Durango sienten que la figura de ella se ha quedado un poquito de lado. Es una casa que está ubicada en el centro histórico de Durango, que data de 1880. Al parecer, la familia de Dolores, con el movimiento de la Revolución, tuvo que emigrar a la Ciudad de México. Ella era hija de Jesús Leonardo Asúnzolo, director del Banco de Durango, y de doña Antonia López Negrete, una familia muy aristocrática de la época porfiriana. Una familia pues sí con posibilidades económicas, la señora, la mamá con linaje español, y el señor pues también muy distinguido. Se van a vivir a Ciudad de México y pues a Dolores siempre le llamó la atención los espectáculos de la danza, le llamaba la atención ir al teatro, vestirse bien. La mamá por ahí la lleva a ver presentaciones de Ana Pavlova. O sea, ahí desarrolla el gusto por la danza, pero sí creció con cierta inseguridad porque pues pertenecía a una clase social pudiente, pero pues tenía unos rasgos que ella consideraba indígenas, sino que el ser indígena sea malo, pero pues como que ella se sentía menos por eso, ¿verdad? Tenía esa inseguridad y crece y la mandan a un colegio francés, el Colegio San José, que ya era administrado por religiosas, y le dan clases de francés, le dan clases de danza también. Entonces crece con esa distinción, con esa elegancia al vestir también, ¿verdad? Se van a vivir a la Ciudad de México, pero ella en 1921, en un baile a la que le invitan, conoce a un hombre que le llevaba 18 años. ¿Quién era este hombre? Jaime Martínez del Río, su primer esposo. Sí, se enamoran ahí y no duran más que 2 meses de novios cuando ya deciden casarse. Este señor, pues también de una familia muy distinguida, se casan en una hacienda que él tenía, que era la Hacienda de la Hormiga. Estos terrenos pues ahora pertenecen a lo que serían Los Pinos, la casa presidencial de Los Pinos, ¿verdad? Ex casa presidencial. Ahí la Hacienda de la Hormiga era de este señor. Se van de luna de miel 2 años a Europa. Y como Dolores ya tenía nociones de danza, de baile, yendo a Europa, en una de esas llegan a España y entonces Dolores le baila a los reyes de España. Ya tenían un círculo social muy distinguido, andan de viaje y regresan, y pues las colitas del movimiento de la revolución, todavía hay una crisis económica en el país. Este señor decide dedicarse al cultivo del algodón, ¿verdad? A trabajar la tierra, pero no era lo suyo. Entonces empiezan a tener que empeñar las joyas de Dolores, parte de sus vestidos, cosas así. Entran en una crisis económica muy fuerte. Entonces, en una ocasión llega a la casa de este matrimonio un pintor que también fue cineasta, Adolfo Besmogar, director de cine de una película que estuvo censurada mucho tiempo, La Mancha de Sangre. ¿Sí? Va y los visita en compañía de otro director de cine, Edwin Carver. Y entonces ve a Dolores y queda fascinado con la belleza, con la distinción de Dolores, y le dice al marido: ¿por qué no se van conmigo a Hollywood? Yo estoy seguro que puedo convertir a tu esposa en una gran estrella. Es muy distinguida, muy elegante. Pues sí, yo creo que estaría muy bien. Y Jaime tenía la intención también de escribir guiones para venderlos en Hollywood y que fueran pues grandes proyectos cinematográficos. Entonces, todo el mundo le decía al matrimonio: no, ¿cómo que se van a ir a Hollywood? Están locos, ¿qué van a hacer allá?
y la única que los apoya fue la mamá de Dolores del Río. Se van a Hollywood, llegan a Hollywood un 27 de agosto de 1925. Pero habría que destacar que sí que había distinción en la familia de Dolores. Para empezar, la mamá era prima de otras grandes figuras. ¿De quién? Andrea Palma, que en realidad no era Andrea Palma, sino Guadalupe Bracho. Sí, Andrea Palma, la distinguida actriz de La Mujer del Puerto y de tantas otras películas, ¿verdad? De Julio Bracho, el director de cine, incluso Julio Bracho dirigió a Dolores en una película, y de Ramón Novaro, que también se había ido a Hollywood, pero pues no triunfó de la misma manera que Dolores. Nada más y nada menos, ahí estaba ya la vena artística en esta familia. Y por el lado de los Asúnzolo, pues Jesús Leonardo Asúnzolo tenía también un pariente escultor, o sea, sí había una vena artística en la familia de Dolores. Pues se van a Hollywood y ella empieza a tener pequeños papeles en películas mudas, ¿verdad? En Joanna, una película muda, y empieza a picar piedra. No le iban a abrir las puertas de la noche a la mañana, a pesar de que Edwin Carver hizo una publicidad muy fuerte. Miren, Dolores del Río, la gran dama de México, viene a Hollywood con todo su vestuario, toda su distinción. ¿Cuál vestuario? Pues recordemos que venían de una crisis económica. Y sí, pues sí le abrieron las puertas, pero o sea, con papeles pequeñitos, ¿verdad? Tuvo que picar piedra, tuvo que estrear también, hasta que por ahí, bueno, pues le hacen la invitación, primero para una película que ya era, donde ella era protagonista, El Precio de la Gloria, en 1926. Es como que su primer papel fuerte. Y despuesito del Precio de la Gloria, 1928, Ramona, una película muda todavía, pero fue la segunda película más taquillera del año, porque sincronizaron el sonido. No había diálogos todavía, pero sí ya tenía sonido. Y entonces Dolores cantaba en inglés el tema principal de esta película, Ramona, y lo pueden encontrar también en YouTube, este tema de Ramona. Y entonces los críticos de cine, había muchas revistas faranduleras en los 20s en Hollywood, los críticos de cine empezaron a hablar muy bien de Dolores. Tiene la capacidad de actuar y cantar en inglés. Y estamos en un momento decisivo, porque es la transición del cine mudo al cine ya con sonido. Entonces muchos actores decían, no, eso no, ¿qué va a pasar? ¿No? Dolores tuvo la capacidad de pasar del cine mudo al cine ya hablado, ¿no? Y le hacían muchos halagos por su trabajo. Entonces tenemos esa actuación de Ramona. Muy, muy buena película. Yo diría porque estas películas de la etapa silente también sería muy bueno que las pasaran en espacios como la Cineteca Alameda, en televisión, ¿verdad? Bueno, hay muchas de estas películas en acceso libre para que las vean. Sí, oye, pero ahorita que comentas lo del cine mudo y el nerviosismo que existía por parte de los actores, el momento que se iba a abrir a que tuvieran diálogos, era porque justamente sus voces de muchos no eran buenas. Así es. Una cosa es verse bien, otra cosa es hablar bien, y otra cosa es tener las dos cualidades, que no era fácil. Bueno, sigue siendo que no es complicado, fácil. Sí. Hay muchos a quienes les doblan, les hacen doblaje de voz, y se sorprenderían. Un día platicaremos de eso para que la gente... El mismo Santo lo doblaron. Emilio Lidio Fernández, que trabajó, ahorita lo platicaremos, también con Dolores. Uy, tenía un chorrito de voz, también lo doblaban, claro. Sí, entonces sí hay que hacer un programa de esto, porque es muy interesante. Y aparte esa inseguridad que tenían, ¿no? Sí, además de que, bueno, había mucha competencia también. Dolores del Río siempre fue una mujer muy refinada, que actuaba como una dama muy refinada, y había una competencia directa con otra actriz, Orgullo Potosino. ¿Quién era? Pues Lupe Vélez. Por ahí hay una foto donde están juntas y aparentemente se ven muy sonrientes, muy contentas, pero sí había una competencia, un celo artístico, y no tanto por parte de Dolores, yo creo que más bien de Lupe Vélez,
porque las comparaban mucho y decían, es que Lupe Vélez fue la primera mexicana en triunfar en Hollywood. Pues bueno, yo le voy a mandar, aprovechando el espacio, un saludo al maestro Inocencio Onoyola. La primera mexicana que triunfa en Hollywood no fue Lupe Vélez, ni fue tampoco Dolores del Río. Fue Ligia de Gioconda, artista oriunda de Río Verde, potosina también. Pero ellas, pues bueno, tenían a lo mejor quizá una alternativa más comercial. Y decían, no, Dolores del Río, la primera mexicana, y Lupe no le gustaba eso, entonces las comparaban. Siempre estaban comparando sus actuaciones. Comenta por ahí que una anécdota muy, muy cómica, hubo una fiesta de esas grandes fiestas que había en Hollywood, muy glamurosas, y entonces resulta que Dolores accidentalmente pisó el vestido largo que traía Lupe Vélez y se lo rompió, pero fue accidentalmente. ¿Qué pasa? Que al momento de servir la cena, creo que sirve por ahí una especie de sopa, Lupe Vélez se levanta, se quita un guante, se lo avienta en la sopa a Dolores y le dice, ahora te lo tragas, ahora te lo tragas. Y se enojó y dicen que Dolores pues no reaccionó, no cayó en provocaciones. Era una mujer muy ecuánime, muy refinada, muy de saber usar cubiertos, la etiqueta, todo, y cosa que Lupe Vélez no que no lo supiera hacer, pero no le importaba el qué dirán, no le importaba quedar bien, ¿verdad? Entonces había esa competencia entre ellas dos para ver quién era la mejor o quién tenía más presencia en las películas de Hollywood. Bueno, es que estamos hablando de que Dolores del Río tenía esos rasgos aristocráticos. Así es. Y bueno, sigue siendo para quienes tienen ese tipo de educación, el actuar en público es algo muy importante y el comportamiento también. Entonces sí, puedes estar enojado, pero te mantienes tranquilo, porque públicamente no vas a hacer un escándalo, claro. Las damas no hacen eso. Así es. Antes de filmar Ramona en 1927, pues ella firma un contrato con United Artists. En esa empresa también estaba Charles Chaplin. Y ella decía, yo conocí muy pocos genios en mi vida. Uno de ellos fue Charles Chaplin y Orson Welles. En 1928 vemos que ella, su carrera, ya está despegando en Hollywood, pero bueno, esto le provoca que su vida matrimonial no fuera lo mismo. Entonces se divorcia de su primer esposo. Por ahí también hay las malas lenguas de que decían que él en realidad era homosexual y que además le llevaba muchos años. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero bueno, se divorcian y él se va a vivir a Alemania. Meses después fallece y ella sigue su carrera. Por ahí en 1930 conoce a otra persona, otro director de cine, Cedric Gibbons. Se casa con él y ahí filma una película con otra dirección, ¿verdad? Que se llama Ave del Paraíso. Esta película fue muy polémica porque en Estados Unidos teníamos un código que regulaba la moralidad de las historias, el código Hays. Todavía en ese año no estaba vigente el código Hays. Entonces, en Ave del Paraíso, Dolores tenía que nadar completamente desnuda. Entonces, ahí ella se ve nadando desnuda y pues fue muy polémica esta historia, ¿verdad? Por ahí también, 1933, filma otra película buenísima que se llama Volando a Río. ¿Qué onda con esta película? Pues ahí también tiene que cantar. Canta una canción que se llama Orquídeas a la luz de la luna. ¿Por qué hago referencia de este título? Porque muchísimos años después Carlos Fuentes escribiría una obra de teatro donde hace referencia a dos divas del cine mexicano ya retiradas, que en teoría serían María Félix y Dolores del Río. ¿Y cómo le tituló a esta obra de teatro? Orquídeas a la luz de la luna, ¿verdad? Entonces ahí Dolores iba despuntando poco a poco, después de que se conoce a Cedric Gibbons. En 1940 conoce a Orson Welles. El matrimonio con Cedric Gibbons tampoco funciona. Conoce a Orson Welles, quedan prendados
y ella lo acompaña a la filmación, al rodaje de Ciudadano Kane. Pero con el rodaje de esta película, Orson estaba criticando a una personalidad muy fuerte de los medios impresos en Estados Unidos. Él también le empiezan a poner obstáculos en sus películas, y esto también alcanzó a Dolores, de ir muy, muy en alto, ya otra vez a ponerles personajes más pequeñitos. A Orson después lo mandan a filmar a Sudamérica, ya no se veían, se escribían cartas, pero Orson no contestaba, de manera que Dolores en una ocasión le manda un telegrama y le dice, ¿sabes qué? Lo nuestro se terminó, hasta aquí. Telegrama que nunca contestó. ¿Qué hace Dolores? Pues se viene a la Ciudad de México. Ya le habían hecho ojitos para que filmara en México, pero pues le estaba yendo muy bien en Hollywood, no quería salirse de Hollywood. Se viene a México, y ¿quién queda prendado de su belleza y de su elegancia? Pues nada más y nada menos que Emilio el Indio Fernández. Se enamora perdidamente de ella, a tal grado que Dolores, cuando viene a México, se compra una casa, un ranchito que era La Escondida en Coyoacán, una casa muy muy bonita con un jardinzote enorme, que decían que cuando los amigos de Dolores, como por ejemplo Ignacio López Tarso, iban a verla a su casa, a veces había que esperar hasta 2 o 3 horas para que saliera. Si era una magia tremenda verla bajar las escaleras de su casa con sus vestidazos, toda elegante. Dice, yo rememoro mucho su salida de esas escaleras de su casa como la escena de Las Abandonadas, donde hace el personaje de Margot, y que la ve Pedro Armendáriz, ¿verdad? Dice, el que se acerque a esa mujer se muere, con esa mujer no se acerque, ¿no? Bueno, Ignacio López Tarso decía, salía tan bella que bien valía la pena esperar 2 horas, 2 o 3 horas. Su casa en Coyoacán, y como el Indio Fernández estaba enamorado de ella, pues se compra una casa en Coyoacán también para vivir cerquita de ella, ¿verdad? Y esa casa del Indio Fernández la vemos en muchas películas también. La película, por ejemplo, del rapto con Jorge Negrete y María Félix, se están peleando por una casa. ¿Cuál es la casa? Pues la casa que tenía Emilio el Indio Fernández, ¿verdad? Yo no sé por qué se han hecho ahora ya series de la vida de María Félix, de grandes personajes. ¿Por qué no se ha hecho una bioserie de Dolores del Río? Bueno, documentales sí hay, pero pues una película de su vida, una serie, ¿verdad? Ahí habría que dejarlo a los directores que proponen esos proyectos. No se ha hecho como tal eso. Y hay actores, hay actrices que han parodiado a la doña, a María Félix, y yo nada más conozco a una actriz que ha hecho una parodia muy buena de Dolores del Río. No la parodian, no la imitan. Lo que pasa es que exactamente creo que tiene que ver con que su vida, como ella llevaba una vida de una dama, Ajá. no era una vida escandalosa, ¿sí? Entonces eso hizo que no fuera tan recordada, y la doña era escandalosa, y ponía, o sea, realmente su feminismo, el comenzar todo este movimiento feminista, la hizo estar en el ojo del huracán durante mucho tiempo. Así y es. Sus frases que decía de no se dejen, de arréglense, de muchísimas cosas que hablaba ella, pues sí marcaron un antes y un después en la mente de muchas personas, y eso hace que de ella sí se hable y de la otra vida no, porque a lo mejor la consideran un tanto aburrida, aunque me resultaría como muy interesante, porque te estás hablando, tuvo un marido, y aún en esa época que era mal visto divorciarse, ella dice, adiós, mijito, vámonos. Con permiso. Y luego otra vez, y adiós, y vámonos. Entonces eso la hacía una mujer valiente y que se defendía a sí misma, porque no cualquier mujer tomaba la decisión de dejar a un matrimonio, y además, desvincularse y seguir defendiendo su trabajo. Eso en aquella época era mal visto. Así es. Entonces sí me resulta como que sí hay cosas interesantes que habría que ver, cosas que no se han dicho de ella, y a lo mejor tiene que ver con esto, con la prudencia de la que ella manejaba su vida. Así es. No, y no solamente deja un legado como
actriz, ella fue una gran promotora cultural, fue de las fundadoras del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Fue también una gran sindicalista de la ANDA. En la ANDA parece ser que tienen comisiones que se encargan de diferentes aspectos del sindicato de la ANDA, pero por colores ella pertenecía al color rosa mexicano que defendía la infancia. Parece ser que por ahí la actriz Fanny Schiller decía, híjole, es que hay muchas compañeras actrices que tienen a sus hijos y luego batallan mucho porque tienen que ir a trabajar al teatro o a los sets de cine o a los centros nocturnos, a los cabarets, y tienen que llevarse a sus niños. Debería de haber un espacio donde dejen a sus niños. ¿Cómo podríamos hacer para que tengamos un espacio? Pues vamos a proponérselo a Dolores. ¿Y qué hace Dolores del Río? Abre la estancia infantil de la ANDA, que muchos años después sería la estancia infantil Dolores del Río. Y dicen que en esa estancia crecieron muchos hijos de actores que luego también fueron actores. ¿Como quiénes? Pues los hermanos Bichir. Los hermanos Bichir estuvieron en esa guardería, en esa estancia infantil. Y por ahí de los 70s, Dolores del Río también grababa algunos comerciales para la UNICEF en apoyo y defensa de la niñez. O sea que no solamente nos deja un legado como artista, sino como una activista cultural también. Vaya, qué interesante. Oye, pues muchas gracias por compartir todas estas historias de Dolores del Río. Vamos a hacer una segunda parte. Claro que porque sí. está muy interesante y como siempre nos gana el tiempo, pero sí me parece muy interesante la vida de Dolores del Río. Muy bien, estén pendientes de la segunda parte.